Te damos gracias, Señor, por el gozo de estar en tu presencia hoy reunidos aquí. Te damos gracias que nos has convocado para compartir tu palabra, para adorar, para agradecerte, para acercarnos a tu presencia con nuestras ofrendas y sobre todo con nuestra vida, ofreciéndote a ti todo nuestro ser, para que sea un instrumento de tu justicia en la tierra. En esta hora, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la bendita palabra tuya, la semilla que viene del cielo, Señor. Yo planté, pero aunque Apolos riegue, Señor, es necesario que tú le des crecimiento a tu palabra y a tu semilla. Nosotros estamos confiados que así será. Humildemente, Señor, suplicamos tu favor sobre todas las cosas para que yo pueda para que pueda hablar tu palabra y no cuestiones de mi corazón, puntos de vista particulares, subjetivos, que esté lejos de mi humanidad, Señor, el mensaje de hoy y que esté bien cerca de ti, que tenga olor a recién sacado del horno, el horno celestial, y no olor a tierra, Señor. Perfuma este mensaje como un regalo que envías a tu pueblo en este día y en esta hora. No solo para nosotros, sino para los que están aquí escuchando tu palabra en esta casa. En el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Tomen asiento. Muy bienvenidos. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Estás en el mejor lugar. Bien has hecho en venir a la casa de Dios. Bien has hecho en congregarte, en adorar, bien has hecho en disponer tu mente y tu corazón, y bien haces en ponerla en práctica, porque de nada sirve lo primero si no hacemos. Solo palabras no basta, ¿verdad? Tanto que te dice que te quiere, pero no hace nada que tenga que ver con el mensaje. ¿No? ¿Han escuchado, visto eso? ¿Te ha pasado? Mucho blu, 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 pero a veces el mensaje contradice lo que hacen nuestras obras, y nuestras obras lo que dice el mensaje. No dice lo que hace ni hace lo que dice. Bueno, nosotros no debemos hacer así. Si nos lo hacen a nosotros, ¿cómo nos desagrada, no? Nos molesta, pero a veces hacemos eso con Dios. Todo le escuchamos, le decimos, pero no pasa más que palabras. Palabras, palabras y más palabras. Pero las cosas muestran su verdadero valor cuando se llevan a los hechos. Hacer que las cosas sucedan conforme a lo que decimos o a lo que presumimos ser, eso es lo que importa. No basta solo con decir, es necesario hacer. ¿Ok? Piensa cómo te has sentido cuando te han hecho eso a ti y piensa cómo se está hoy sintiendo el Señor, su espíritu, cuando tú se lo haces a Él. Vamos al mensaje de hoy. Tiene que ver con los tiempos del fin. Dale con esto de los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en los tiempos del fin. Y esos tiempos requieren de mucha atención de nuestra parte. Hace algunas semanas atrás, un fuerte temporal azotó nuestro país, especialmente la capital y la zona metropolitana. Tuve que manejar con muchísimo cuidado, porque no veía ni 2 metros para adelante. Solamente veía luces. Y no es que me había fumado algo, solamente como unas luces que estaban ahí en medio de una tormenta de agua impresionante. ¿Cuánto cuidado por el tiempo tuve que tener para manejar? Bueno, de la misma manera, nosotros estamos viviendo tiempos
difíciles, tiempos del fin. La Biblia dice que son días malos. Tenemos que conducirnos en esta vida con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Por eso hoy, de esta serie de mensajes, que son varios, les digo, por si quieren ir a internet, pueden escuchar muchísimos de este tipo de mensajes, no el mismo, obviamente, pero hoy vamos a agregar un eslabón más a esta cadena de mensajes. El tema de hoy es cuida lo que oyes y cuida lo que ves. Hoy voy a tratar la primera parte, que es cuida lo que oyes. Este simple consejo puede evitarte el infierno, puede evitarte el tropezar, el alejarte de Dios para siempre. Tan sencillo como eso, cuida lo que oyes. Yo muchas veces veo a las personas agobiadas, tristes, confundidas. Otros las escucho decir cosas y yo digo, esta persona no está oyendo a Dios. Esta persona está oyendo lo que no conviene. Está prestando oído a quien no debe de prestar oído. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán, desertarán de la fe en el Evangelio, escuchando. ¿Qué dice? Escuchando. ¿A quién? A espíritus engañadores y a doctrinas. Acá la palabra puede traducirse también enseñanzas de demonios. Dos cosas operan como perico por su casa en los tiempos del fin. Los espíritus engañadores y las doctrinas o las enseñanzas o el conjunto de enseñanzas de los demonios. Por un lado, estos espíritus que habla aquí no son espíritus demoníacos, no es que viene un demonio y un tridente y le habla a la persona, sino que, si ustedes leen en el contexto que viene hablando Pablo, se trata de seres humanos. Los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y hay algunos que están tan consustanciados en su espíritu y engañados con el error, que lo practican, lo predican como si nada. Pero esas personas que le están mintiendo a usted en la cara, están como que nada, frescos como una lechuga. ¿Eh? Esa persona es la persona, pero es esa persona que está bajo la acción de un espíritu mentiroso. ¿Verdad? Obviamente Satanás es el padre de mentira y se las ingenia para llegar al espíritu humano y convencerlo de un montón de cosas que son totalmente falsas. Falsas acerca de otras personas, falsas acerca de la iglesia, falsos conceptos acerca de sí mismo, falsos conceptos acerca de la Biblia, errado, falso, engañoso. Y esas personas también, así como mienten, engañan o presumen engañar a otros. Hay gente que no cae en esos engaños porque tienen el oído aceitado, tienen el oído entrenado para discernir el bien y el mal. Nuestro Señor habló mucho que en estos tiempos del fin se levantarían falsos profetas, gente que se levanta como que es de parte de Dios, pero no es de parte de Dios. Y lo otro que dice acá, que estos seres humanos van a estar predicando y enseñando doctrinas de demonios. Y ahí sí vemos la acción demoníaca en los argumentos y en los pensamientos y en las justificaciones y en los conceptos en que habla ese ser humano engañado y engañador.
son enseñanzas que son inspiradas desde el mismo infierno. La palabra ahí que se traduce escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, es la palabra prosechó, que en el idioma en que fue escrita la Biblia significa alguien que presta total atención a alguien. Alguien que presta especial atención. Pero también el verbo habla de una forma prolongada, que esa persona expone su oído en forma prolongada a otros que están hablando erróneamente, engañosamente. No es que puso la oreja un poquito y ya está, no. Hay una secuencia que se viene dando que a veces puede durar semanas, meses y años, a tal punto que la persona queda entrampada en ese error y después para sacarla de ahí, solo Dios. Solo Dios. Te justifican lo injustificable. Te argumentan aún con la misma Biblia, con enseñanzas de demonios basadas en la misma palabra de Dios, pero tomadas con un espíritu de mentira y de engaño. A ver, te lo digo de esta manera, Satanás mismo enfrentó a Jesús con la palabra de Dios. O sea que ellos conocen la palabra de Dios, pero aunque toman la palabra de Dios, no toman el espíritu o no dependen del espíritu de Dios para aprender, sino que son inspirados por un espíritu de error. Y el mismo espíritu de error los va convenciendo de cosas absurdas y después las repiten como un loro. Una de las características pues más sobresalientes de estos tiempos es que mucha gente que estuvo en la fe va a terminar apostatando por estos motivos. O sea, empezaron bien, pero terminaron mal. La iglesia de los Gálatas en la antigüedad fue así, comenzaron por el espíritu y terminaron actuando en la carne. Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los cautivó? Ustedes comenzaron bien. Ustedes me trataron como un ángel de Dios. Me trataron de la mejor manera, me recibieron el mensaje. ¿Quién los cautivó para que se aparten del evangelio? Si aún un ángel del cielo viene con otro evangelio que es diferente al que yo prediqué, no le escuchen. Todo el que tiene otro evangelio, o sea, que usa el evangelio para decir mentiras, ¿cuántos saben que hay cosas muy buenas en la vida que algunos pervierten y las usan para mal? Bueno, imagínense lo que es el evangelio. Porque esto también trae confusión a la gente de afuera. Pero yo conozco, a mí me han dicho mucho, y yo conozco que hay algunos pastores tránsfugas. Sí, hay algunos que son tránsfugas, pero otros no lo son. No hay que estigmatizarlos. No, pero si fuera de Dios, no, pero a ver, algunos se largan con lista propia y hacen cualquier cosa y curran y tienen razón lo que dicen. Pero también le voy a decir que no es la regla, son más bien las excepciones. Y que hay mucha gente que trabaja día y noche y se entrega por amor a Dios y a las necesidades del pueblo de Dios y a las necesidades de las ciudades, de los pueblos y de nuestra sociedad, y lo hacen verdaderamente como heroicos, como gente muy, muy valiosa y apasionada por el bien de los demás. Ahora quiero que sepan una cosa, ese tipo de personas hacen que los de afuera se confundan, que no saben discernir entre una cosa y otra. Y dice el apóstol Pedro que blasfeman, hablan mal del camino de la verdad. Ahora, algunos ya están engañados y engañando, pero hay otros que no, que como los Gálatas comenzaron bien, pero terminaron mal. Es la historia de muchos en la Biblia. Tuvieron un testimonio sobrenatural de un encuentro con Cristo, como los Gálatas. El obrar del Espíritu Santo fue evidente en ellos. Fueron iluminados, asombraron a otros con los que Dios hizo en su vida. Sin embargo, hoy
están en cualquiera. Yo tengo personas muy queridas, muy amadas, que comenzaron con nosotros en el Evangelio, apasionados, entregados a Dios, sirviendo fielmente. Pero hoy, la verdad, no quiero ni encontrarme con ellos, porque se ponen a hablar de cada cosa como si nunca hubiesen recibido el Evangelio. Están en cualquiera. Hay algunos que se han judaizado, y no es porque uno tenga adversión, no estoy hablando de las personas. Alguno puede decir, usted es antisemita. No es así. Amamos al pueblo de Israel, bendecimos al pueblo de Israel, y esta congregación ora por el bien de Israel. Y no solamente de Israel, sino de todas aquellas personas que padecen, como el pueblo de Israel, del terrorismo. Aún los propios palestinos, que es un pueblo muy sufrido también. Y no deseamos el mal para nadie, ni queremos el mal. Pero sí hay gente que trata de radicalizar, dogmatizar con argumentos no bíblicos a otras personas, inclusive a cristianos, para que practiquen el judaísmo, cuando esto, si bien es una raíz para el pueblo cristiano, el pueblo judío, obviamente nuestra cultura es judeo-cristiana, comienza con Abraham y sus descendientes, pero eso fue una etapa de la humanidad que quedó perimida con Cristo, quien hoy es el garante de un nuevo pacto, ya no aquel que tuvo Moisés, sino un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y hoy esos queridos amigos y personas queridas, hoy practican poco menos que un montón de costumbres judías sin ser judíos, ¿verdad? Porque eso fue dado al pueblo de Israel, pero no a los gentiles. Los gentiles hoy estamos siendo uno con Dios Padre Todopoderoso por medio del Mesías de Israel, Jesucristo de Nazaret. Yeshua, el ungido de Dios. Ahora bien, ustedes lo ven y lo escuchan y uno dice, parece cristiano, parece que se ha judaizado. Yo les pregunto muchas veces, digo, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Por qué es que haces esto? Que hay que guardar el sábado, que hay que ponerse un manto para orar, que ya no decimos Cristo, que es la forma griega, Christus, del ungido, ¿no? Ahora decimos Yeshua y decimos Hamashiach, y ya no nos comunicamos, no nos entendemos, sino ese es el lenguaje. Casi todos se quedan en una parte, digo, pero ustedes también se circuncidaron. No, circuncidarnos no. Eso es del Antiguo Testamento. Ahí algunos patinan, todavía no han cumplido toda la ley. Siempre les pregunto, pero bueno, es así, lamentablemente. Pero otros han derrapado para otras cosas. Comenzaron bien, algunos hasta con un ministerio reconocido, pero hoy están predicando cualquier cosa. Eran empedernidos buscadores de Dios, ayunaban, pero hoy están empedernidos manipulando a las personas para sacarle plata. El objetivo es el cash, no es llevarlos a Cristo. Y se meten en negocios raros y meten los negocios dentro de las congregaciones para gobernar la vida de los creyentes y meterlos a vender a cualquier precio el negocio que ellos hicieron. O alquilar la abuela, no importa. Con tal porque el objetivo es obtener dinero. Jesús jamás nos mandó a eso. Jamás, no está en la Escritura. Es más, cuando fueron a predicar le dijo, no lleven bolsa ni alforja, no lleven 2 túnicas, no sea cosa que se pongan a preocuparse por lo material. El obrero es digno de su salario y el Señor dice, no se preocupen por eso, ni por el sustento, ni por el abrigo, ni por llevar una maleta de cosas. No,
Pero hay algunos que se han perdido, esa parte de la Biblia se les borró. Se ve que llovió, se les mojó, la Biblia dice, se les borró esa parte. Pero, ¿qué nos queda? Nos queda que vemos que fueron personas abnegadas, que comenzaron bien, tuvieron un llamamiento extraordinario, pero al fin del camino están terminando derrapados, totalmente descarriados, como Satanás, que comenzó bien, pero terminó mal. Satanás no comenzó siendo Satanás, Dios no hizo a Satanás. Y esto va para algunos que están preguntándose, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo a Satanás? No, Dios no hizo a Satanás. Dios hizo un ángel perfecto, un querubín protector, con libre albedrío, y él decide ser lo que hoy es. Y si existe Dios, me dijo una mamá en estos días, y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? Bueno, pregúntese, ¿por qué hay tanta gente sucia habiendo tanto jabón y tan barato? Y me miró y me dijo, usted es muy creyente, ¿no? Bueno, sí, algunas experiencias he tenido con Dios. Pero tal cual, como les estoy diciendo, ¿no? Tal cual. El mismo Satanás comenzó bien, pero hoy vemos que es el más abominable y detestable ser que jamás haya existido ni que vaya a existir. También Adán y Eva comenzaron bien, ¿verdad? En el jardín del Edén. ¿Y cómo terminaron? Mal. ¿Por culpa de Dios? No, ellos decidieron eso. Terminaron humillados y dice echados del Edén. Comenzaron bien, pero terminaron mal. ¿Comenzó bien Sansón? Sí, claro. Comenzó bien Sansón. Y terminó Sansón. Terminó mal. Terminó mal. Saúl, que tuvo un llamamiento celestial extraordinario. Dios se le apareció cuando él buscaba, se le apareció con un reino cuando él buscaba las asnas perdidas de su padre. Comenzó bien, pero ¿qué le pasó a Saúl? Terminó mal. Salomón, el sabio. No hubo otro ni habrá un hombre tan sabio en todos los tiempos como Salomón. Pero siendo ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses extraños y apostató de aquel Dios que se le había aparecido en Gabaón. ¿Y qué le digo de Judas, elegido entre los apóstoles para estar con Jesús, para estar en intimidad y ser portador, nada más y nada menos, que de la autoridad y del poder del nombre de Jesús, para echar fuera los demonios, para sanar los enfermos y para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Tuvo ese privilegio que el Señor le dio. Y le dio también para que administrase la mayordomía. Él llevaba adelante las cuentas de las ofrendas. Pero ¿cómo terminó Judas? ¿Terminó mal? Esto va para algunos que se jactan de ser apóstoles. Pero miren que también hay algunos que terminaron mal. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. No vivas de historias pasadas. No vivas de testimonios pasados. No te jactes de lo que has hecho o lo que ha hecho Dios a través tuyo. Porque es menester que termines bien. Es menester que termine bien. Empezar bien es importante, claro que sí, por favor, nadie desprecia eso. Pero hay que terminar bien. Hay que terminar bien, dije. Esto es una carrera de largo aliento. Habremos llegado a nuestra meta cuando allá se pase lista. Y a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día ya tinieblas no habrá. Qué hermoso eso.
Será la gloria de su rostro la que nos ilumine. Allí cuando cara a cara le veremos y nos muestre el lugar que Él ha preparado para que donde Él está, nosotros también estemos. No dije estemos, dije estemos. Qué gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, nuestro Salvador. Y las naciones que den sus creyentes, estaremos unidos como hermanas y bienvenida daremos al Señor. Eso será maravilloso. Ahí terminó nuestra carrera, porque ya no habrá más llanto ni dolor. Ahí no habrá preocupación. Pero hasta ahí hay que correr. Uno dice, pastor, pero la salvación es por gracia. Sí, claro que es por gracia. Por supuesto. Pero también es menester que sepas que si no prestas atención continuamente a la palabra de Dios, también es necesario que sepas que no vas a experimentar la nueva vida que Dios le da y que Dios siembra a través de su palabra. Los milagros testifican. Los milagros testifican. ¿Sirven los milagros? Sirven los milagros. Dios hace milagros para testificar. Y eso es bueno. Testifica de que la palabra de Dios es verdadera. Testifican que sus siervos son verdaderos siervos de Dios. Testifican del amor de Dios, del poder de Dios. Pero el milagro en sí no salva como milagro en las cuestiones naturales. El único milagro que salva es aquel que Dios cambia la naturaleza del hombre perdida por una nueva naturaleza y nos hace hijos de Dios. Por eso no basta solo con que Dios hizo milagros. No basta en que seamos iluminados. Significa que entendimos el Evangelio. No basta con eso. Es necesario nacer de nuevo. Ahí, solo ahí, esa perfecta naturaleza nos va conduciendo en un derrotero que puede durar, que dura toda nuestra vida. Y esa salvación se comienza a dejar ver, donde cada día somos más como Cristo es, al punto que el que nos haya visto a nosotros, le haya visto a Él. Todos estos ejemplos que di ahora de empezar bien y terminar mal, nos advierten que si no tememos a Dios, ni perseveramos en su palabra, no seremos verdaderamente sus discípulos. Y que en el lugar donde otros cayeron, también puede ser, también hay posibilidad que yo caiga. Pablo dice a Timoteo que en los tiempos del fin esto sería muy común, muy evidente. Muchos apostatarían, o mejor dicho, algunos apostatarían de la fe ¿en qué? En las verdades bíblicas, en la verdad establecida en el Evangelio. ¿Para qué? Para seguir el error. ¿Y cómo es que apostatarán? Pues la palabra dice escuchando. Por eso el mensaje hoy es, cuida lo que oyes, cuida lo que escuchas, cuida lo que le estás prestando atención. ¿Y a qué persona le estás prestando atención? ¿Y a qué persona le estás escuchando sus palabras y sus enseñanzas? Así que yo no sé qué es lo que te atrae de esa persona. Quizás es su talento. Quizás es la manera en que él predica. O quizás es la manera que él se expresa. O quizás las luces. O quizás el escenario de donde predica. O la televisión. O los seguidores que tienen, como decía mi vieja, en Facebook. Pobrecita, yo no entendía inglés. Iba leyendo ahí y decía que fulano había salido en Facebook. ¿Eh? Ahora, piensen un poquito. Piensen un poquito. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué te atrae? Pero realmente
¿Puedes comprobar por las Escrituras que estas cosas son así? Muchísimas veces no llegamos al conocimiento de la verdad si solamente nos exponemos al error. Por eso es muy importante hacer como aquellos creyentes de la antigüedad, que eran nobles, dice, y que cuando Pablo predicaba, miraba si estas cosas eran así. Tenemos que ser como los bereanos, como la iglesia de Berea, ¿sí? Que ver si realmente, escudriñar por nosotros mismos si esto que se está predicando es verdaderamente la palabra de Dios. Y si a la conclusión que te llevan no contradice la palabra de Dios en otra área. ¿Me están escuchando? Si no contradice en otra área, porque te puede estar mostrando una verdad, pero una verdad sin balance. Esto es una herejía, una verdad que solamente se mira de una arista. La mayoría de los desvíos doctrinales que tienen hoy en día los predicadores tienen mucho de verdad y un poco de mentira. Ahora, tú tomarías un agua que te dice 99,99% natural. Tiene solamente unas gotitas de cianuro. ¿La tomarías todos los días? Bueno, y hay mensajes que son así. Tienen toda la apariencia de la verdad. Pero cuidado que cuando tienen unas gotitas de error, tarde o temprano eso te empieza a matar espiritualmente. Por eso es que hay personas que han muerto de a poquito. Una muerte lenta y cansina, pero muerte espiritual al fin. Así que yo no sé qué es lo que te está atrayendo, pero lo que te digo es, cuídate, cuídate. Y lo que a ustedes les digo, a todos les digo. Proverbio 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Cesa, hijo mío. Lamentablemente Salomón no guardó este consejo. Pero tú guarda este consejo que Dios dio a través de la boca de Salomón. Haz lo que dice Salomón, no lo que él hizo. Cesa, hijo mío, de prestar continuamente atención a cosas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Ahora, una cosa es escuchar audiblemente a alguien, a veces uno no puede evitar escuchar a algunos, pero una cosa es eso y otra cosa es prestarle atención. ¿Cuándo es que tú le prestas atención a alguien? Cuando tú reaccionas a eso. Pasa por ti y te dice, feo. Lo escuchaste. Pero si no prestas atención, no responde, sigue de largo. Ahora, si prestaste atención, ¿qué vas a decir? Tu abuela. Y ya te pones enervado. ¿Por qué? Porque reaccionaste significa que tú prestaste atención. Hay veces que prestar atención es o sea, el escuchar es inevitable, pero el prestar atención es una opción. También cuando hay personas que tú les estás hablando de parte de Dios, te escuchan, pero no te prestan atención. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Escuchan, pero no te prestan atención. Y al fin y al cabo no hacen. Como hablábamos al principio, no hacen. ¿Cuántas decenas de miles de personas en este país, a Dios gracias, escuchan la palabra de Dios? Escuchan un buen mensaje de parte de Dios. Ciertamente son miles. Pero no vemos que la iglesia haga. Porque si la iglesia hace por lo menos una gran parte o la mitad de esos mensajes o la mitad de esa palabra, probablemente la iglesia no estaría donde está ahora. ¿Qué significa eso? Significa que
no te queda a veces otra que estar soportando escuchar determinadas cosas, pero no caigas en prestarle atención. En esto es verdadero el dicho que dice: a palabras necias, oídos sordos. Ahora, ¿cómo podemos detectar cuando alguien está hablando por un espíritu de error? La Biblia dice: hay espíritu de error y hay espíritu de verdad. ¿Cómo detectamos una cosa de la otra? Cuando alguien habla normalmente movido por el espíritu de error y de engaño, hace énfasis no en la persona de Jesús ni en la palabra de Dios, sino que previamente te presenta el paquete. Normalmente es una experiencia mística, ¿sí? Normalmente son visiones, determinados arrebatamientos, cosas que tú digas: epache, vamos a sacarnos el sombrero con esta persona porque si le pasó eso, son cosas que te captan la atención como que si fuesen experiencias sobrenaturales y por eso hay que creerles. Yo les digo algo: los brujos tienen experiencias sobrenaturales casi todos los días. La gente que está metida en el yoga y practica determinadas cosas que tienen que ver con el yoga, no todas las personas, pero muchas de ellas que están metidas en la religión que se mueve detrás del yoga, que esto viene de la India obviamente, que si bien son ejercicios físicos y todo eso de respiración, pero están entramados con un montón de cosas y de meditación y de poner la mente de determinada manera y en blanco, lo que hace es darle el control demoníaco de su mente. Y muchas veces esas personas, haciendo determinadas cosas, logran experiencias místicas o experiencias sobrenaturales, pero no significa que vengan de Dios. Entonces, normalmente las personas que hablan bajo el espíritu y el poder del engaño, primero, antes de decirte algo que Dios le dijo y que él aprendió, lo primero que te mete es un verso para que tú aceptes el paquete. Que tú digas: epa, eso te capta la atención. ¿No? Que fue al cielo, 40 días fue al cielo, 40 días fue al infierno, lo conoce como la palma de la mano el infierno. Ahora, usted dice: pastor, pero no, Pablo no fue al cielo y después vino y no tuvo una experiencia. Sí, pero el mismo Pablo no hacía énfasis en eso. De hecho, cuando él someramente dice algo ahí en Corintios, dice: se me fueron dicho cosas que es inefable decirlas, no las puedo decir. Porque no estaba el centro en Jesús, sino que estaba, y en la cruz, sino que estaba el centro en una experiencia de Pablo. Además, si esa enseñanza que tú aprendiste en esa experiencia tan sobrenatural contradice estrictamente la Biblia, ¿de qué te sirve? ¿Y de qué me sirve? Y me sirve para apostatar de la fe. Por tanto, debemos tener cuidado todos nosotros qué oímos y a quién oímos. Porque no te creas que te van a venir hablando de cosas muy extrañas y en un idioma extraño. No, te van a tratar de hablar de lo que tú normalmente manejas. Términos bíblicos y cosas. ¿Para qué? Para que lo puedas aceptar. Porque si no, no vas a creer la mentira. Así que cuida tu mente y tu corazón, no prestes atención a cosas que están fuera de la palabra de Dios. Por el contrario, aférrate a la palabra de Dios. Ten un contacto diario con la palabra de Dios. Aférrate a la persona de Jesucristo. Ríndele tu vida diariamente al Espíritu de verdad. Jesús envió dos cosas. Su palabra nos ha dejado y ha enviado su Espíritu Santo, llamado el Espíritu de verdad, el cual nos enseñará todas las cosas. Pregúntale al Espíritu Santo. Es más, ¿quieres saber quién sos tú? Pregúntale al Espíritu Santo.
Él te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Otra de las cosas que hacen los engañadores es hacer énfasis en yo siento. Yo siento, a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo, y yo siento que, y yo siento, y usted escucha, siento, lo siento, más siento, asiento, resiento. 101, 102, 103, 105 veces. Usted ve, escucha esa palabra de manera matemática. Entonces uno dice, yo siento, y Dios le dijo. Como dice el Proverbio 437, versículo 932, mala tos le siento al gato. Mala tos le siento al gato. Ese famoso yo siento. Terrible. Lo otro, ya lo dije, es hacer un sobreénfasis en la palabra de Dios en un área en desmedro de otra. ¿Prospera Dios? Sí, prospera. Claro. Pero prospera a la manera de Él. Y prospera con los límites de Él. Sí, Dios prospera. Pero prospera así como prospera tu alma. Él no te prospera para echarte a perder, para que te alejes de Él. A Él le importa más tú que lo que Él te da. Él te quiere a ti, te ama a ti. Tú eres más importante de los bienes materiales que Él te puede dar. Además, la prosperidad de Dios es integral. Va acompañada de la prosperidad de tu alma. ¿Quiere Dios prosperarte? Sí quiere, pero sobre todo quiere que teniendo sustento y abrigo, estés contento con eso. Así que es verdad que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Por supuesto que sí. ¿Tenemos que ponerlo a ellos antes que Dios? Por supuesto que no. Porque el que no ama más al Señor que a padre y madre, mujer, hijo y posesiones no es digno del Señor. Entonces, la Biblia es muy equilibrada. Tenemos que llevar una vida equilibrada. Tenemos que orar, siempre tenemos que orar. Pero también tenemos que trabajar. A Dios orando, pero con los demás trabajando, con las manitas, como dicen los centroamericanos, las manitas. No, mis amados. Dios tiene equilibrio. La suma de su palabra es verdad. Ahora, Primera de Juan capítulo 4, versos 5 y 6. Miren, vamos a hablar un poquito de lo que es el espíritu de error y el espíritu de verdad. Primera de Juan 4, 5 y 6 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No es que el Señor se llamaba Edmundo, sino que el mundo. Cuando hablamos del mundo no hablamos en términos meramente naturales, sino al sistema que gobierna el mundo, a los valores que tiene el mundo, al espíritu que gobierna el mundo. El mundo entero está bajo el espíritu del maligno, bajo la influencia de Satanás. Hay una filosofía de vida de acuerdo a este mundo. Entonces, la gente que es del mundo habla y el mundo les oye, porque hablan en su propio idioma. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Sabe por qué me estás oyendo? Porque sos de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros vamos proclamando el Evangelio. Ojo, no hablando con el mundo para que el mundo nos oiga, porque muchas veces las congregaciones prosperan en cantidad de gente porque los predicadores hablan como el mundo y hablan de las cosas de este mundo, que si tú vienes a su iglesia vas a parar de sufrir, vas a tener salud, dinero y amor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el mundo? Salud,
dinero y amor. Entonces vienen, claro. ¿Por qué? Porque tú hablas como el mundo. Tú prometes esas cosas. Imagínense que yo digo, bueno, hago una publicidad masiva, digo, a los primeros 50 que llegan a la iglesia el sábado, $1.000. Primero 50, 51, está afuera. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen? Y todavía si pasa un sábado y algunos agarran plata y vienen el otro sábado con la misma promoción, aquí no va a faltar gente, pero mira, hasta las 3, 4 cuadras. ¿Por qué? Porque el mundo acepta eso. Es su lenguaje, es lo que quiere, lo que busca, son sus deseos. Puse un ejemplo absurdo, ¿no? Pero ¿cuántas veces se predica eso en los púlpitos? Hay gente que tiene comezón de oír. Y dice, a ver, ¿qué hay de nuevo acá? Y quieren escuchar esas cosas. Y oyen. ¿A quién? A quien les habla en el idioma del mundo. Y todo el mundo queda contento porque obviamente vino un montón de gente a la iglesia. Pero vinieron por escuchar a Dios. El mismo Jesús muchas veces les echó fría a muchos. Porque venían tras él por lo que les daba de comer. Porque vieron señales. Pero les dijo, ustedes tienen que venir. ¿Por qué? Porque la palabra que yo les doy tiene el poder para salvarlos. Son palabras de vida eterna. Pedro fue muy claro, dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras. Porque Pedro era del Señor. Pedro era de Dios, como tú. Entonces uno va predicando el Evangelio como tiene que ser y todo lo que es del mundo dicen, ya la vamos a escuchar a ese charlatán. No, ¿qué está escuchando ese bodrio? Pero cuando alguien, aún sin convertirse de corazón, es escogido de Dios, es de Dios, fue llamado por Dios, cuando predicaste el Evangelio, esa persona te oye. El Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que tenían que ser salvos. Uno echa la red y los que son del Señor te terminan oyendo. Ahora bien, el que es del mundo busca las cosas del mundo, quiere oír, le llama la atención las cosas del mundo y quiere aprender más. El que es de Dios quiere lo de Dios. Siga predicando, pastor. Pero ya va una hora. Siga predicando, pastor. Quiere seguir comiendo eso de Dios. Quiere la palabra de Dios. Ama la presencia de Dios. No quiere que termine. Porque entiende, comprende, asimila, se fortalece. Tiene hambre de lo de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo tengo que hacer para permanecer en el espíritu de verdad y en la palabra de verdad? Bueno, tengo que tomar hoy una decisión muy seria y estar diariamente escuchando la palabra de Dios, sometiendo tu mente, tu corazón a las Escrituras, oyendo de tu propia boca la lectura de la palabra de Dios, meditando en ella, sacando tus apuntes, aprendiendo nuevas cosas, sometiendo tu vida, rindiéndola sin reservas ni condiciones al Espíritu de verdad. Tú eres digno de tomar mi vida, tú eres digno de sembrar tu naturaleza en mí, tú eres digno de controlarme, Espíritu de verdad. Gobiérname, tú no tienes mayor gozo que este, que tus hijos caminen en la verdad, se muevan por la verdad, actúen en la verdad, respondan en verdad, que sus intenciones sean nacidas de la verdad. ¿Cuántos van entendiendo? En el Antiguo Testamento, la Biblia llama a Dios, Dios de verdad, Dios de emuná. También se traduce esa palabra como fe, Dios fiel, Dios confiable.
emuná. Y es muy interesante porque esa palabra emuná significa soporte o sustento donde otras cosas descansan. Por ejemplo, cuando Moisés estaba cansado ya de tener los brazos en alto, intercediendo por Josué, que peleaba contra los... se me fue el nombre del pueblo que estaba peleando con Josué. Pido perdón. No era Moab, ni tampoco los amorreos. Amalec. Estaban los amalecitas peleando con Josué y la batalla era muy encarnizada. Y allá en el monte, Moisés levantaba los brazos y prevalecía Josué. Pero en un momento se cansó de los brazos en alto durante todo el día y dice que Aarón y Hur sostenían sus manos, lo pusieron sobre un soporte, sobre dos calzos, sobre dos rocas. Y así pudo mantener las manos en alto hasta que Josué terminó venciendo a Amalec. Esto tiene, por supuesto, es un mensaje que ya he hablado de él y tiene muchas connotaciones. Pero esa palabra que ahí dice que soportaba el peso de los brazos de Moisés es justamente una palabra que deriva de emuná. Es decir, un lugar donde eres soportado, un lugar donde puedes descansar. El Dios que tenemos y la palabra que Él nos ha dado es una palabra totalmente confiable. Podemos descansar, podemos creer firmemente, descansar de que será así como esa palabra dice. Dios lo dijo, su palabra está establecida y en ella yo me descanso, en ella yo me afirmo. Y el apóstol Pedro dice, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano estas cosas del tiempo del fin, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hoy nuestra firmeza es Cristo. Hoy nuestra roca en quien nos descansamos es Cristo. Cristo y su palabra, que son uno. Así que yo los quiero desafiar hoy, los quiero desafiar para que ustedes se cuiden enormemente, no se desalienten por nada, no se desanimen por nada. A veces, como al mismo Moisés, sus brazos se van a cansar, pero no bajen los brazos, descansen en la palabra de Dios, confíen en Él, descansen en el Espíritu de verdad y Dios estará con ustedes y van a llegar a la meta. No tengan temor, salvo del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Comience a orar en esta hora y a decirle al Señor, Señor, líbrame. Líbrame de oír espíritus engañadores. Ponme una alarma ahí en mis oídos, Señor, para no prestar atención a enseñanzas que me hacen divagar de la verdad, de tu sabiduría. Señor, toca mis oídos, yo los consagro a ti en este día. Te los entrego completamente a ti en este día. En el nombre de Jesús. Señor, ahora toma mi mente, mi corazón, toma mis oídos. Haz de mí, Señor, una persona completamente comprometida con tu verdad, con el Espíritu de verdad, que su naturaleza esté en nosotros, Señor. Ora el Señor en esta hora. Levanta su voz al Señor y dile, Señor, yo no me quiero apartar jamás. No quiero irme de ti jamás. Quiero ser verdaderamente tu discípulo. Quiero ser verdaderamente una hija que te agrade, imitadora tuya, Señor. Un hijo de verdad. Señor, quiero darte el gozo de caminar en la verdad en todo tiempo. Yo sé que no hay mayor gozo para ti que nosotros estemos en la verdad. Yo bendigo a esta iglesia, Señor. Bendigo en tu nombre. Fortalécenos a todos en esta hora con espíritu de verdad.
que entre a esta congregación, sea bienvenido. En el nombre de Jesús, ven y bautízanos, ven y toma control, toma nuestras vidas. Santo Espíritu de verdad, muévete aquí con libertad, toca la mente, ilumina el entendimiento, toma los oídos. Dios mío, haz estar atentos siempre, siempre, a la palabra de verdad a los que aquí entren, Señor. Que sean cautivados por la verdad y que tú enseñes aquí todas las cosas. Espíritu Santo, que desde este púlpito enseñes todas las cosas. Espíritu Santo, vive tu vida a través nuestro. Te lo pido en esta hora. Rompe cadenas, destruye argumentos, pudre yugos de maldad en esta hora. Sana a los oprimidos del diablo en esta hora. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Señor, haz una obra extraordinaria en la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que no nos apartemos jamás y podemos llegar a ese lugar glorioso que tú tienes deparado para los que nos aman. En el bendito nombre de Jesús, si permanecemos en ti y tu palabra de verdad permanece en nosotros, seremos verdaderamente tus discípulos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de verdad. Ayúdanos, Espíritu Consolador. Ayúdanos, gracia divina. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, espíritu, alma y cuerpo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.